Buenos días. Les saluda Mariela Arauz, gerente de Estrategia y Desarrollo de Diviso. Gracias por conectarse a este webinar Mercado Cambiario, Riesgos y Oportunidades. Antes de presentar a nuestro panelista principal, permítanos compartir con ustedes un breve video tutorial sobre Divicambio, nuestro módulo de Diviso Bolsa donde usted podrá comprar y vender dólares con mucha facilidad a un tipo de cambio sumamente competitivo. Veamos el video. Bienvenidos y bienvenidas a Divicambio, donde podrá cambiar dólares desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. En la página principal de acceso web para clientes, escoja la opción Dirigirse a Divicambio. Después, dirigirse a Registrar operación. En el espacio de tipo de monedas, colocar el monto de dinero que desea cambiar. Seleccionar el banco desde donde realizará la transferencia, la cuenta de destino y el origen del fondo. Dar clic en Siguiente y a continuación le aparecerá el resumen de la operación. Hacer clic en Ya transferí y luego le aparecerá un espacio donde debe registrar el número de la operación. Finalmente, visualizará el listado de sus operaciones donde podrá hacer seguimiento al estado de las mismas. Diviso, altas finanzas para todos. Esta nueva funcionalidad ya está disponible para nuestros clientes de Diviso Bolsa. Puede contactarse con nosotros para poder conocer un poco más sobre cómo acceder al servicio. Pero esta es solamente una herramienta. Diviso le agrega valor con información oportuna. Y por ello tenemos hoy a Alejandro Rubio, gerente general de Datatec, una empresa del grupo BBL, quien nos dará una perspectiva sobre el mercado cambiario en nuestro país. Alejandro es economista por la Universidad de Lima y MBA, con especialización en finanzas por la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero peruano. Ha sido gerente de la División de Mercado de Capitales de Interbank, asesor de 2 ministros de Economía y Finanzas y gerente de inversiones de Cresesaf. Ha sido también miembro del Comité Especial de Fondos Públicos y director del Fondo de Seguro de Depósitos, director de la fiduciaria y presidente del Comité de Finanzas de la Asociación de Bancos del Perú. Adicionalmente, es profesor de finanzas en la maestría de UPC y ESAN. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, Mariela. Fernando, ¿vas a tener algunas palabras o empiezo ya con la presentación? Por favor, adelante, Alejandro. Gracias. Gracias a ti, entonces. A ver, permítanme, díganme si ya están viendo mi presentación. Todo correcto, Alejandro. Gracias. Genial. Entonces vamos a empezar. Este es lo que vamos a hablar hoy día. De verdad que el tema del tipo de cambio está en boca de todos. Hoy día todos estamos preocupados por saber qué va a pasar con el tipo de cambio. ¿Qué ha pasado? Es una de las principales preguntas. La gente tiene muchas hipótesis sobre lo que puede haber pasado. Y lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es explicarles lo que ha pasado y tratar de proyectar qué podría pasar en base a esos factores. Esa es la forma más, digamos, sólida de poder hacer una proyección que simplemente especular y poner un tipo de cambio futuro objetivo, como decir, puede llegar a 4.20, puede llegar a 4.50, que venimos escuchando hace varios meses, pero no tenemos idea por qué nos dicen eso. Entonces, hoy día vamos a entrar un poquito más dentro del mercado cambiario a identificar los motivos, cuáles son los principales drivers de este mercado, qué ha pasado y finalmente tratar de hacer alguna proyección, alguna expectativa y responder todas las preguntas que ustedes deben tener en base a los diferentes factores que nos están afectando. Lo primero que vamos a ver es dónde se determina el tipo de cambio, porque el tipo de cambio nosotros lo vemos en internet, de nuestros proveedores, de Divicambio, de los bancos, etcétera. Pero la realidad es que el tipo de cambio se determina en algo que se llama el mercado profesional del dólar.
y ese negocia en esta plataforma Datatec, que es la empresa que yo dirijo, y esta plataforma está en el mercado hace casi 24 años, o 24 años de hecho, y es ahí donde los bancos, que son los profesionales en este mercado, los market makers, los creadores de mercado, negocian los dólares y se determina el tipo de cambio en esta pantallita que ven acá, que es una de las pantallas del Datatec. Este es un screenshot de ayer para que vean, cada uno es una postura y estos son la mejor demanda, la mejor oferta, y cada vez que se ejecuta una de estas órdenes, que son órdenes a firme, se marca el precio. Y ese es el precio, esa es la evolución del precio que vemos nosotros durante el día. Este mercado, como ven ahí, participan los market makers, los bancos, principalmente de Perú, obviamente, y es aquí donde se determina el tipo de cambio en un horario de negociación que va desde, voy a decir, 8 o 9 de la mañana, y ahora explico por qué, hasta la 1:30 de la tarde. Obviamente en este horario, usted me pregunta, ¿y por qué entre 8 y 9 de la mañana? ¿Por qué no tiene un horario establecido? De hecho, el horario establecido es a las 9 de la mañana. Ahí empieza. Sin embargo, cuando tenemos el verano gringo, lo voy a llamar, el Daylight Savings Time, que empieza en abril y termina en octubre, Nueva York se adelanta 1 hora y ellos, a las 9 de la mañana de allá, son las 8 de la mañana de acá, y empiezan a pedir precios y los bancos tienen que buscar liquidez en el mercado y este mercado empieza antes, ¿sí? Entonces, entre 8 y 9, entre los meses de abril y octubre, de la mañana en Perú, tenemos algo más de liquidez que el resto del año, ¿no? Esta es la explicación. ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Como les dije, bancos colocan las posturas y este mercado es exclusivo en Datatec, nadie más ve estos precios. Y los únicos, eso es una pregunta que siempre recibo, voy a aprovechar para responderla, los únicos que pueden ver este precio en vivo, es decir, el precio exacto al que se está negociando en el momento, son los bancos, porque ellos son los market makers del mercado. Si un cliente me contrata a mí como Datatec para proveer este precio, nosotros tenemos que darlo con el delay más corto que hay en el mercado, es decir, un desfase temporal de 3 minutos. Esta es la única fuente fidedigna del tipo de cambio de mercado. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente utiliza fuentes, voy a decir las que usan más, Bloomberg.com, obviamente, en la web, gratuitas, Investing, y podría mencionar muchos nombres. Sin embargo, los precios que ellos obtienen son una mezcla de una serie de fuentes de precios. Es decir, algunos utilizan a Datatec como fuente, algunos de ellos, no todos, los que están suscritos en mi servicio, y el resto simplemente lo combinan con información de algunos bancos, es decir, algunos proveedores de precios, o información de la calle, información de terceros, y finalmente sacan un precio compuesto. Ese precio compuesto, cuando ustedes lo comparan con el verdadero precio de mercado de Datatec, difiere, y difiere en más del 10, 20, a veces 30%. En otras palabras, no están viendo el verdadero precio de mercado en Internet. Están viendo un aproximado que les da una idea, pero no es el correcto tipo de cambio de mercado. Por eso cuando van a negociar con los bancos, probablemente su posición negociadora no es la mejor. Pero bueno, esto es simplemente para que sepan que existe esta herramienta, que acá se determina el precio y que es conveniente tenerla. Finalmente, lo que les decía hace un rato, ¿no? En los clientes que no son bancos, todos los clientes que pueden contratar a Datatec, porque lo pueden hacer libremente, van a ver estos precios con ese delay, es decir, lo que se negoció hace 3 minutos, yo lo veo en este momento y siempre puedo ver cuál es el precio de mejor demanda y de mejor oferta, ¿sí? Se llaman las mejores puntas del mercado, punta de demanda y punta de oferta. Voy a seguir avanzando, creo que vamos a dejar las preguntas para el final, así que si tienen alguna pregunta la pueden ir ingresando ya sea en el chat o en la pantalla de preguntas y respuestas. Con eso ya respondí dónde se determina. Ahora, es importante decir cómo. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver qué es lo que mueve al tipo de cambio. El tipo de cambio no es, o sea, no sale de una relación espuria o porque la gente tiene expectativas que el tipo de cambio suba y ese día sube. No, es decir, nuestra mente, nuestro miedo, nuestro temor, pánico, lo que fuera, no mueve el tipo de cambio. Lo que mueve son nuestras acciones en el mercado. Y obviamente, ¿qué son esas acciones? Fácilmente se resumen en dos.
los que demandan dólares, es decir, los que quieren comprar dólares. Acá está la demanda, he hecho un simple gráfico básico de economía para que vean qué es lo que está pasando, y la oferta de dólares, los que venden. ¿Qué ha venido en resumen pasando en los últimos meses? Diría desde inicios de pandemia. Voy a hacer un corte. Para mí, el mercado cambiario realmente se vuelve diferente de lo que venía haciendo los últimos 20 años probablemente al inicio de la pandemia. Y ahora voy a explicar por qué. La demanda, como les digo, ha estado creciendo a un ritmo mayor que la oferta. Por ende, la demanda, si se imaginan, un incremento de la demanda de dólares hace que la curva se desplace hacia la derecha. Entonces, el precio resultante sale más alto, el tipo de cambio sube. Sin embargo, la oferta también aumenta por otras razones, pero no aumenta en la misma proporción que la demanda. Por ende, el tipo de cambio sigue siendo superior al de inicio. Esa es la explicación de por qué el tipo de cambio sube. Hay más demanda que oferta. Eso es algo que ustedes ya sabían, simplemente se los pongo gráficamente para que entiendan qué es lo que ha estado pasando. Ahora, voy a hablar de los principales jugadores de este mercado. Primero voy a hablar de los tres que solían ser y suelen ser todavía los más importantes del mercado. Pero hasta antes de la pandemia, el cuarto participante que voy a poner al final prácticamente no movía el mercado. ¿Por qué? Porque sus movimientos eran predecibles, prácticamente sus ofertas y sus demandas se neteaban una a otra, es decir, eran de la misma proporción, por ende no afectaba el nivel de tipo de cambio, pero los que voy a mencionar ahora son los que suelen siempre participar en el mercado y son los principales factores que hacen que el tipo de cambio varíe en un día y de un día a otro. ¿Ok? Entonces voy a empezar hablando de ellos, de los usuales, ¿no? The usual suspects. A ver, primero, los bancos de inversión offshore. ¿A quiénes me refiero acá? A veces uno no quiere escuchar nombres, pero estoy refiriendo a los JP Morgan, a los Morgan Stanley, a los Bank of America, Merrill Lynch, etc. Estas mesas de dinero están, así les llamamos, pero allá son mesas de inversión, que están en Nueva York y que tienen un grupo de gente dedicada a hacer dinero con las monedas de la región en general, entre ellas Perú. Perú, les cuento, es la menos líquida de todas. Es decir, ellos suelen tomar, como dice ahí, posiciones de varios cientos de millones. En Perú es difícil tomar varios cientos de millones porque, como ustedes han visto las cifras, no se negocian en el mercado spot, mejor dicho, en el mercado spot se negocian 500, 600 millones de dólares al día. En el mercado forward se puede negociar un poco más, así funcionan los mercados derivados suelen ser más amplios que los mercados al contado, el mercado spot. Sin embargo, la liquidez comparado con nuestros pares de la región sigue siendo en Perú baja. Es decir, en Chile, en Colombia se negocian más de 2.000 millones de dólares al día. O sea, lo multiplicamos por 2, 3, hasta por 4 nuestros montos. Y por eso, por no ser el mercado más líquido, normalmente estos bancos de inversión, cuando toman posición en monedas de la región, y ahora les voy a explicar cuál es esa dinámica, el Perú es el último en la lista. Entonces, ¿qué suele suceder en la dinámica de cuando estos señores toman posiciones muy grandes y son los que mueven el mercado? Primero vemos que reacciona el peso colombiano, después vemos que reacciona el peso chileno y a veces al día siguiente o a las horas siguientes reacciona el mercado peruano. Eso es una ventaja para los peruanos porque vemos lo que está pasando en Chile y Colombia y ya sabemos lo que va a pasar acá. ¿Sí? Obviamente no da mucho tiempo reaccionar, ¿no? Pero y hay que estar pendiente del mercado. Y los únicos que ven este flujo son los bancos locales. Y tampoco se los cuentan mucho, ¿no? Nos enteramos al final del día cuando vemos, los que sabemos leer las estadísticas del Banco Central, cuando vemos que efectivamente ha habido esta demanda. El instrumento a través del cual ellos demandan, es importante decir que son los NDFs, estos Non-Deliverable Forwards, porque ellos no entran con el flujo completo, o sea, no vienen a comprar 100 millones de dólares con 410 millones de soles, no, simplemente hacen el pacto por ese monto nominal, sin embargo, al vencimiento no tienen que hacer la liquidación de los 410 millones contra los 100 millones de dólares, de soles contra dólares,
sino que simplemente se netea contra el tipo de cambio de cierre de ese día. Así funciona el non-deliverable. ¿Ok? Se llama forward por compensación o sin entrega. Y el plazo más líquido es el del mes. Es decir, ellos están hoy día preguntando cuánto está el mes. Calculan cuánto está el mes. Si les parece un buen precio, un precio barato, porque ellos esperan que dentro de un mes el tipo de cambio esté por encima, entonces compran. ¿Sí? Esa es básicamente la lógica de tomar una posición especulativa. Recuerden que especular es algo muy sencillo. Especular no tiene un significado peyorativo. Especular significa tomar una posición, es decir, yo creo que va a pasar tal cosa. Si ellos creen que el dólar va a seguir subiendo, lo que hacen es comprar dólares hoy, si es que el tipo de cambio a futuro les parece barato. Por ejemplo, si hoy día el tipo de cambio está en 4.08 y ven que el forward a un mes es 4.085 y les parece un buen precio, a mí me parecería un buen precio, compro a un mes y en un mes lo que yo espero es que el precio esté por encima de 4.085. Eso es muy probable, así que lo más probable es que gane dinero con esa posición especulativa. A eso se dedican estos bancos, a nada más. Y obviamente, ¿en base a qué toman estas decisiones? A lo que están viendo en los mercados, a las posiciones que toman. Ellos están viendo qué sucede en el mundo, en la región, en el Perú específicamente, con el tema económico, político, y toman una posición. Y cuando toman una posición, como ven, es una posición valiente, es decir, toman 100, 200, 300 millones de dólares porque esperan una recompensa importante. ¿Quiénes son, a través de quiénes llegan los bancos de inversión de afuera? A través de los bancos locales. Es decir, ellos no entran al Datatec y negocian ahí. No, no pueden. Simplemente ellos llaman a un banco, le dicen, cotízame 100 millones de dólares a un mes, el banco le da el precio, le cierran la operación y ahora el banco local tiene que salir a comprar esos dólares, ya sea a futuro, que es un mercado poco líquido, entonces lo más probable es que tengan que hacer algún tipo de sintético, comprándolo en spot y haciendo, después accediendo a un swap cambiario o alguna otra forma de hacer un sintético. Pero ahora les voy a contar qué es lo que está pasando en ese mercado para que entiendan, digamos, por qué el Banco Central, en lugar de salir a vender dólares, sale con otros instrumentos como el swap cambiario, que debe ser una de las preguntas que se deben estar haciendo. Ok, con esto terminé de contarles lo que hacen los bancos de inversión porque probablemente es el más difícil de entender cómo participan. Participan todos los días. El único día que el tipo de cambio está tranquilo es cuando es feriado en Estados Unidos, porque estos señores no están y el tipo de cambio tiene menos volatilidad porque estos señores no participan. Como ven, como participan con montos muy importantes, hacen que diariamente el tipo de cambio se mueva. Siguiente, Banco Central. Es obviamente uno de los jugadores más importantes y hoy día quizá el más importante. Cuando digo hoy día es post pandemia. Su mandato, como ustedes saben, es regular la oferta monetaria. Ellos tienen un objetivo de inflación y para lograr ese objetivo de inflación, como toda política monetaria, tienen que regular la cantidad de soles en la economía. Eso es todo, ese es el mandato que dice en su ley orgánica. Si ustedes pensaban que el Banco Central es el regulador o el supervisor del mercado cambiario, no es cierto, ¿sí? No existe un regulador o un supervisor del mercado cambiario en Perú. Es un mercado libre, ¿sí? Y lo único que tiene el Banco Central es un rol que dentro de que le da su ley orgánica, que dentro de la regulación de la oferta monetaria puede hacer operaciones de compra-venta de dólares, porque obviamente dólares contra soles se compensa, ¿no? Cuando uno compra dólares, tiene que entregar soles y eso se retira la liquidez. Así que tienen ese mandato y tienen obviamente una preocupación adicional que se llama el efecto pass-through de inflación. ¿Qué significa estas siglas en inglés o esta frase en inglés? Que los precios en Perú están afectados por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hay varios ítems de la canasta de consumo cuyo precio depende de los precios de los commodities, de los precios internacionales que están en dólares. ¿Sí? Ustedes me dicen, oye, ¿pero qué? La canasta tiene huevo, pollo, ¿no? Papas, principalmente, ¿no? Que es la parte importante. Y la verdad es que, sí, vamos a decir pollo. El pollo tiene componente importado, pues prácticamente todo, ¿no? Porque comen maíz y el maíz, el 99% se importa, el maíz amarillo duro, para alimentar al pollo. Entonces, y obviamente las importaciones son en dólares y hay que comprar dólares. El dólar sube el precio del maíz, sube el precio del pollo. Es para que entiendan que hay ese efecto.
Entonces, el dólar también afecta al tema de inflación y el Banco Central mira el tema del dólar como decir, su objetivo es, ellos cuando dicen, su objetivo con el tipo de cambio es reducir la volatilidad, es decir, las grandes variaciones del tipo de cambio de un día a otro, para evitar que esto afecte los precios y por ende el mandato monetario y de inflación que ellos se han autoimpuesto, ¿no? Porque es la política de inflation targeting, es decir, de búsqueda de meta de inflación, es una política que un país la elige, no se le impone ninguna ley. La mitad de países en el mundo la eligen y otros no. Es así. Ok, pero no me voy a ir tan por ese lado tan teórico. Quiero que entiendan exactamente cuál es su rol. ¿Cuál es el otro rol importante? Ellos son los que, el Banco Central, perdón, es el que le provee o restringe la liquidez a los bancos. Es decir, cuando hay mucha demanda de dólares, ¿sí? Ellos pueden restringir la liquidez en soles, es decir, retirar los soles para que haya menos soles persiguiendo los dólares que hay y el tipo de cambio deje de subir. O al revés, ¿no? Si fuera el caso, que no lo vemos hace mucho tiempo, si el tipo de cambio estuviera cayendo, ellos podrían ¿cómo se llama? De inyectar liquidez al sistema para que hayan los soles para comprar los dólares. Ok, vamos al siguiente tema, los instrumentos, porque eso es lo que ustedes leen en la prensa prácticamente todos los días y no muchos lo entienden. Los he puesto en el orden de importancia en el uso que ha venido usando el Banco Central. Es decir, de los más de 20 instrumentos de política monetaria que ellos tienen, han creado y van creando de forma muy creativa, valga la redundancia, en los últimos meses, los que más han utilizado este año, es decir, post pandemia, es post inicio de pandemia, swaps cambiarios, los certificados de depósito reajustable y la compra-venta en el mercado spot. Voy a explicar el primero. Bueno, los certificados de depósito reajustable hacen el mismo fin que los swaps cambiarios, pero de una forma diferente. Y la compra-venta en el mercado spot es simplemente cuando el Banco Central sale y vende dólares en el Datatec, en el mercado. Y eso le da un mensaje al mercado, es decir, el Banco Central no quiere que el tipo de cambio esté por encima de esto. Por ejemplo, salió mucho a nivel de 4.10 y 4.11. Entonces, eso le dio una señal a vender dólares. No con swaps cambiarios, sino a vender dólares. Eso el mercado, los bancos lo interpretan, el Banco Central no quiere que suba de 4.10 o 4.11. Es un mensaje psicológico. Pero les decía, acá el instrumento importante, por eso es el que más han utilizado, yo diría el 80% a 90% de lo que han utilizado para frenar esta continua subida del tipo de cambio en los últimos meses, son los swaps cambiarios. Los swaps cambiarios básicamente son un instrumento, es un derivado, ¿sí? Es un swap, en el cual el banco que toma esta cobertura de swap cambiario lo hace para atender estos forwards. Se los explico muy simple. El banco que le vende, vamos a decir, le vendió los 100 millones en NDF a un banco del exterior, a un banco offshore, ahora tiene que hacer la cobertura. Y cuando sale a hacer la cobertura, ya les dije, él debería, ¿no? Si ha vendido dólares a futuro, debería comprar dólares al mismo plazo y hace su arbitraje perfecto. Pero lamentablemente el mercado forward peruano es muy ilíquido y nadie le va a vender dólares a un mes. Nadie, ningún otro banco. Es más, todos los otros bancos, como también le han vendido al mismo banco de inversión, probablemente estén del mismo lado. Entonces, no hay forma de cerrarse forward venta con forward compra, así lo que tienen que hacer es un sintético. Compran los dólares en el mercado local y en el mercado spot, mejor dicho, en el mercado spot, en el mercado al contado, y lo que tienen que hacer es hacer el sintético. Hacer el sintético es generar un pasivo en soles y generar un activo en dólares. ¿Sí? O sea, es pasivarse en soles, prestarse soles para comprar los dólares y esos dólares invertirlos al mismo plazo. Ese es el sintético, pero en la práctica hace lo que yo acabo de decir. Es un pasivo en soles contra un activo en dólares. El swap cambiario lo que hace es exactamente le da a través de un swap esa posición al banco. Es decir, hace que el banco se comprometa a pagar una tasa pasiva variable en soles por el plazo del swap cambiario y recibe una tasa activa en dólares, de forma tal que le da un equivalente, un sintético a lo que él haría con ¿cómo se llama? Con el sintético real que hubiera sido que él se fondee 410 millones de soles, compre los 100 millones de dólares y los invierta en el mercado. Entonces, sin
sin tomar posiciones de esos montos, uno cuando hace un swap cambiario se compromete a tomar, es como si tomara esa posición pasiva en soles, tomar esa posición activa en dólares y el neto lo recibe al final. Entonces, como ven, es un derivado que hace lo mismo que haría el sintético real con un préstamo en soles y una inversión en dólares, en el caso del forward venta, ¿no? Dicho esto, con ese swap cambiario, lo que hace el Banco Central está tratando de darle a los bancos un motivo para que no salgan a demandar dólares y al mercado, ¿cómo se llama? Al mercado spot, y tengan una forma de cobertura diferente, dado que no existe el mercado forward. Con eso espero que me hayan seguido. Si hay alguna duda, lo puedo volver a explicar, pero quiero que entiendan que esa ha sido la forma en la que el Banco Central ha optado por darse cuenta que si la mayor cantidad de demanda viene de estos bancos de inversión, yo tengo que darle a los bancos esa herramienta de cobertura para que no salgan a demandar en el mercado al contado y el tipo de cambio siga subiendo. ¿Ha funcionado? Sí, ha funcionado. Obviamente no perfecto, porque como ven, ha habido más demanda de la oferta y el tipo de cambio ha venido con tendencia al alza los últimos meses y eso lo vamos a ver ahora clarísimo. Entonces, algo fallado ahí, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, bueno, indicarles que el Banco Central todo lo que opera lo hace a través de Datatec. Entonces, el que tiene Datatec está viendo en tiempo real qué es lo que está pasando en el mercado. Creo que me estoy demorando mucho, pero voy a tratar de acelerar, porque ya estamos 8:30 y quiero llegar a la parte central. Los bancos locales, ellos son los market makers. Ellos, como ya dije, atienden las demandas, ellos son los que canalizan los precios y los que forman el precio en el mercado local. ¿Sí? Son importantes, por supuesto, porque los bancos grandes pueden tomar grandes posiciones y el día que un banco de inversión no está activo, un banco local puede mover el tipo de cambio si se toma posiciones de más de 100 millones de dólares. Ya se dieron cuenta que como que la cifra clave para que el mercado se mueva es de 100 millones para arriba, ¿no? Con menos, olvídense. O sea, si un corporativo sale hoy día y compra 80 millones, ya les di la respuesta. No mueve el tipo de cambio. ¿Sí? Tiene que ser más de 100 millones como para que empiece y más de uno, y más de un momento, para que el tipo de cambio empiece a moverse en ese sentido, o sea, más demanda, el precio sube y la tendencia cambie o se solidifique, ¿no? Tendencia al alza. Y acá está el resto del mercado. El resto del mercado, el resto del mundo, digamos, que mucha gente cree que siempre han sido los que han movido el tipo de cambio y les acabo de decir, pre-pandemia, hasta marzo del año pasado, estos no movían el mercado. Y les voy a explicar por qué. ¿Quiénes están ahí? Las AFPs, los inversionistas institucionales. Las AFPs son los más grandes y los más activos, porque también están los fondos mutuos, las compañías de seguros, etcétera, pero ellos no salen a vender más o comprar más de 100 millones. Su participación, digamos, se netea entre ofertas y demandas. Corporativos y empresas también. Ustedes saben, los corporativos están los que demandan dólares, pues, no sé, una licor, porque necesita demandar para comprar todas las materias primas para fabricar, y los mineros, que son los que ofertan dólares, ¿no? La demanda, la oferta, y casi siempre eso se ha neteado, ¿sí? Es más, cuando la balanza comercial peruana le va bien, al contrario, hay más oferta, y el tipo de cambio debería tender a bajar. Los minaristas, que ahora se han puesto muy de moda, ¿no? Los divicambios, las casas de cambio física, los cambistas, las casas de cambios digitales, etcétera, que ahora están muy de moda. De hecho, sus volúmenes se han triplicado en los últimos meses y producto de esta, digamos, preocupación que hay por el tema del dólar. Y las personas naturales que cambian de cualquier forma, ¿no? Para sus portafolios. ¿Sí? Es decir, si yo tengo algo de ahorro, si lo tenía en soles, salgo a comprar a quien sea, a la casa de cambio, al banco, al cambista, etcétera, y demando dólares, ¿sí? Porque quiero dólares, porque quiero protegerme de lo que sea con dólares. Esa es básicamente la moneda refugio que utilizamos en Perú, sobre todo los que hemos vivido los 80s y que ya sabemos que esa es la mejor forma de protegerse. ¿Qué pasa en un día? Esto es fácil y rápido de decirles. En un día lo que, o sea, es decir, cuando ustedes imagínense que hoy día quisieran salir a comprar dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué deberían esperar el día de hoy que pase con el tipo de cambio? Es fácil, o sea, no es tan complicado. En el Perú el tipo de cambio se determina en base a dos cosas, a las expectativas y a los flujos. Voy a hablar primero de las expectativas. ¿Expectativas en dónde? Porque hay que centrarlo. No hay que mirar todo el mundo, porque el mundo es demasiado grande y la información que hay es
es infinita. Si alguien me dice, oye, no, pero mira, hoy día está subiendo el petróleo, le digo, olvídate, eso no lo va a afectar. ¿Sí? Y se los digo por experiencia, no porque tengo la conexión perfecta hecha en un modelo econométrico, sino por la experiencia de más de 20 años en este mercado. Les decía, alguien me dice, no, lo de la FED, ahora voy a responder esa pregunta. Entonces les decía, el mercado monetario, es decir, si hay soles, los bancos tienen soles para comprar dólares. Si no hay soles, no tienen muchos soles para comprar dólares. O al revés, van a querer vender dólares para obtener soles a cambio. Ese es el primer tema. ¿Sí? Los temas macro. Hoy día es el mejor ejemplo, ¿no? Lamentablemente con una mala noticia. El downgrade que nos ha hecho Moody's es una mala noticia para el Perú. Por ende, lo que se espera hoy día, de todas maneras, es que el tipo de cambio arranque al alza. No sabemos si va a terminar al alza. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una serie más de factores. Pero una noticia negativa para Perú hace que el tipo de cambio se devalúe. Se devalúe significa que si ayer cerró en 4.08 más o menos, hoy día probablemente arranque en 4.09 y pueda tocar el 4.10. Quién sabe, esperemos que no vaya más que eso. ¿Sí? Pero que le va a añadir un inicio negativo al tipo de cambio de hoy día, eso es más que seguro. ¿Sí? Obviamente los otros temas, acá no lo puse porque no, sí está, perdón, esta calificación de la deuda soberana como el segundo, pero el tema inflacionario también influye. Las noticias macro que no solo afectan el mercado monetario, sino también la fortaleza fiscal del país. Fíjense, ese texto yo lo redacté hace varios años, pero ahora ese texto cobra más vigencia que nunca. ¿Por qué? Porque lo que están afectando más las expectativas del mercado son los temas políticos. ¿Sí? Esta inestabilidad política, este nuevo gobierno que todavía no termina de madurar y de convencer al país de que es el camino correcto, sobre todo a los agentes económicos que operan en este mercado, ha hecho que esta expectativa sea negativa en los últimos meses y se ha exacerbado en los últimos meses, como vamos a ver más adelante. Acá está el tema de que me preguntaban, oye, y en el mundo, cuando el dólar se fortalece, acá en Perú tenemos que devaluar. Y fíjense, he sacado este cuadro, que lo acabo de encontrar hace poco, es muy bueno, para que vean cuál es la relación entre las monedas. Fíjense, los que pensaban que el dólar, que está acá, en los mercados desarrollados, y el sol peruano tienen una relación directa, es decir, inmediata, es decir, ahorita la FED corta la liquidez y eso tiene un efecto en el tipo de cambio de dólar sol Perú. La realidad es no. Como ven acá está la forma gráfica, porque yo lo podría explicar en palabras, es el mercado del dólar afecta a las monedas duras. Y fíjense, ¿no? Según las regiones. ¿Cuál es la relación con nosotros? Fíjense, el dólar primero afecta a los mercados emergentes, ¿sí? Dentro de los mercados emergentes nosotros somos como que parte de las monedas que afectan el tema de commodities, ¿cierto? Porque nuestras economías son principalmente exportadoras de commodities. Y dentro de estas economías que son las que de este círculo de Latinoamérica, fíjense, la más líquida obviamente es el peso mexicano, pero eso es Norteamérica, eso ni siquiera se negocia el peso mexicano en México, se negocia todo en Nueva York, así que eso es otro mundo. El real sí nos afecta porque es parte de la región, es el país más grande de la región, pero las economías que más se parecen a nosotros, fíjense por el tamaño de las letras, acá el tamaño está tratando de decir el tamaño del mercado, el tamaño de la letra, se parece más al peso chileno y sobre todo al peso colombiano, que es la más cerca a nosotros. Entonces creo que con eso ya respondí una de las preguntas que vi en la lista de preguntas, que es lo que pasa en Estados Unidos no afecta directamente. Afecta el sentimiento, como ven, la expectativa. ¿Sí? Uno dice, ok, dólar débil, dólar fuerte. ¿Qué hemos tenido? Dólar fuerte durante los últimos 18 meses. Por ende, se ha confirmado lo que está sucediendo. El dólar sigue fuerte en el mundo, en la región y en Perú sobre todo. Lo siguiente que hace que el tipo de cambio varíe dentro del día, donde ustedes ya saben que digamos, la liquidez está concentrada entre 11 y 12 de la mañana, es el mejor momento para hacer una operación, cuando uno quiere hacer una operación grande, pero uno debería estar mirando el tipo de cambio todo el día porque tiene alzas, caídas, etcétera, volatilidad, lo que llamamos la volatilidad intraday, ¿cierto? Y esto está determinado por las fuerzas que hablamos en el slide anterior.
Banco Central, los offshores, los institucionales, los bancos, dependiendo del momento que salgan, es lo que sucede en el mercado. Por eso ustedes ven que el tipo de cambio varía en el día. Hoy día pueden arrancar en 409, después sube a 410, sale una oferta, cae a 408 de nuevo, ahí se reactiva la demanda y vuelve a subir a 409 y termina cerrando en 4093, no sé. Eso es lo que se me ocurre que podría pasar hoy día, ¿sí? Y eso cada día cambia. ¿Por qué? Porque estos flujos cambian todos los días, ¿sí? Entonces es una mezcla de expectativas con flujos. Nada más. No hay una relación directa. El que está pensando, hoy día subieron las tasas de la FED y eso significa va a venir un flujo directo de Estados Unidos acá a Perú. Ya sabemos que no es tan directo y el único que podría tomar esa decisión es el Banco de Inversión Offshore. Y el Banco de Inversión Offshore, como conoce el cuadrito que les acabo de ver, sabe perfectamente que este es como un submercado que no está directamente afectado por lo que pasa con la política monetaria de la FED en Estados Unidos y no va a tomar probablemente la decisión que nosotros, la teoría económica o la lógica económica nos diría que sucedería. Porque realmente el mundo no funciona como los libros de texto. El mundo funciona en base a esto, expectativas y flujos. Los libros de texto lo que nos dicen es lo que debería suceder, ¿cierto? El ideal. Los que somos economistas creo que sabemos eso de toda la vida, ¿no? Que es muy difícil predecir la realidad económica, porque están las decisiones de los agentes de por medio. Ok, ahora viene lo que creo que lo que más han esperado hoy día. Ver la evolución y ver el porqué. Esta evolución, ustedes ya la sabían. Yo he agarrado simplemente los últimos 6 meses, si mal no recuerdo acá, ¿sí? Porque este es el efecto, llamémosle electoral o el efecto político. Y bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo varias cosas, que se las voy a resumir en lo siguiente. Primero, los últimos 18 meses, si yo alargo esto 12 meses más, solamente vemos una tendencia, que es al alza. Y eso lo vemos con estos promedios de medias móviles que no se cruzan, simplemente los promedios, o sea, los promedios de los últimos días, acá dicen, ¿no? De los 50 últimos días, de los 100 últimos días, de los 200 últimos días, vienen creciendo. Eso quiere decir que la tendencia es claramente al alza. ¿Hay caídas? Por supuesto, siempre hay correcciones, ¿sí? Flujos de oferta que exceden a los de demanda temporalmente, expectativas, y vamos a leerlas. Por ejemplo, acá está, la primera vuelta, cuando se esperaba que los candidatos, digamos, de centro izquierda que estaban en las encuestas y que hizo que como primeros estaban como primeros, no, en ese momento no se confirmaba que habían ganado, no se podía confirmar, el tipo de cambio empezó a corregir, a bajar. Es decir, decían, no, ya no hay tanto miedo. Sin embargo, no pasó eso en la primera vuelta, volvió a subir, después hubo una expectativa de nuevo la corrección, no va a ser tan malo el candidato que quedó primero, corrigió nuevamente, dijeron, no, oye, los mensajes que está dando ahora son negativos para la economía, y continuó subiendo. Y lo que ha pasado acá en los últimos, yo diría en el último mes, esta banda entre 403 y 410, y 411, perdón, que la voy a mencionar, estamos viviendo como que una tensa expectativa, así lo llamo yo. Pero la tendencia no ha cambiado, la tendencia es al alza. Si yo, sin analizar nada, solamente tendencia, o sea, sin hacer el slide siguiente, ustedes me preguntan, ¿qué esperas del tipo de cambio? Hasta acá yo les diría que siga al alza. ¿Ok? Pero obviamente no podemos ser tan simplistas, vamos a analizar qué ha pasado para ver qué puede pasar. Y como ven, el tipo de cambio solo retrocede en los últimos meses ante la presencia de buenas noticias. Y como ustedes saben, no hay buenas noticias últimamente en el mercado, en materia económica. Por ende, no podemos esperar que la tendencia cambie o que tengamos una gran caída, ¿no? Si yo estoy esperando que baje a 4 para comprar, probablemente eso no suceda, probablemente, ¿no? Porque no lo sabemos. Vamos a analizar ahora las razones. Espero no demorarme mucho en estas razones y dejar tiempo para las preguntas, pero este es probablemente el slide más importante, pero tenía que hacer los otros antes. Esto ya lo sabemos. Desde inicios de pandemia, por eso la tendencia viene al alza, la economía peruana perdió su fortaleza. Solíamos ser la moneda que menos devaluaba en la región, ahora somos la que más devalúa. Obviamente, el gatillador de volvernos la economía que más devalúa en la región ha sido el tema político. No hay duda, ¿sí? Somos otro Perú. Si yo graficara los últimos 20 años, cada 5 años de elecciones hay el miedo
digamos, de un gobierno extremista, ¿no? Recuerdo que, y por ende, ¿qué sucede en las épocas electorales? El tipo de cambio sube. Apenas ese miedo, se disipa, el tipo de cambio vuelve a caer. Pero más que esos picos de volatilidad, no hay, solamente el electoral. Y si uno hace historia, ve, oye, ¿cuántos eran esos picos en esa época de volatilidad? Yo les diría que eran 3, 4, 5% de devaluación en el peor de los casos. Si mal no recuerdo que fue con Humala la vez que ganó. No, perdón, la vez que compitió con Alan, la primera vez. Sí, la vez que perdió, mejor dicho. Ese fue la volatilidad más alta. Ya vimos que eso ha sido ampliamente superado. La pandemia nos hizo devaluar el año pasado 6% y este año ya estamos devaluando aproximadamente 13, 14%. Eso hace un total de 20%, en pocas palabras. De 3.40 estamos en 4.10. Esos son los niveles. Yo sé que todavía hay mucha gente que espera, oye, ¿regresará a 3.40, 3.50, 3.60? La pregunta y la respuesta la vamos a ver ahora, y es que lo más probable es que no, pero ahora veamos por qué. Lo siguiente, ¿qué pasa? Esta es para mí la razón más importante y permítanme explicarlo un poco más. Todos los agentes del mercado, personas naturales, empresas, corporaciones, con este miedo electoral, es decir, estos últimos 6 meses, yo diría empezó en abril, ¿sí? Han hecho, algunos empezaron antes, ¿sí? Desde la pandemia, por otros temas, ¿sí? Por los temas pandemia y por los temas que el dólar se fortalecía, no sé, o la gente estaba más aburrida en sus casas, compraba dólares, pero bueno, digamos que esto empieza de forma importante lo que yo llamo el traslado de los portafolios de soles a dólares, es decir, los ahorros de las personas y de las empresas o las inversiones que tenían las empresas y también las personas que estaban denominadas en soles, ¿sí? Depósitos en soles, fondos mutuos en soles, ¿no? Los saldos bancarios, mis ahorritos, etcétera, que los tenían en soles porque rendían más. Ahora ya no hace sentido buscar esa pequeña diferencia y digo, no, me voy a lo seguro a dólares. Obviamente para trasladar un portafolio de soles a dólares hay que comprar dólares, ¿sí? En el mercado spot, no hay otra forma. Y lo han venido haciendo las personas y las empresas sistemáticamente. Ustedes deben ahorita recordar, sí, pues yo quería comprar en 3.70, pero me parecía muy caro y me demoré y terminé comprando en 3.90 y de ahí titubeé y ya terminé comprando en 4.05. O sea, todos tenemos esa historia, a todos nos ha pasado, porque no sabíamos, decíamos, estamos comprando el máximo histórico y nos negábamos a hacerlo, o estamos esperando que un día caiga y no sucedía. ¿Por qué? Porque todos los agentes estábamos en las mismas. Ese grupo que yo llamé resto del mundo, que no solía modificar el tipo de cambio, ahora venían, o sea, se convirtieron en el principal motor de la demanda. ¿Por qué? Porque todos los días salían a demandar montos que antes no demandaban. Y eso le generaba una demanda a los bancos que a veces, que como la tenía atomizada, no sabía de dónde venía. Ya no llamaba una empresa, no se llamaban 50 empresas y todas demandando o dólares en el contado o dólares en cobertura, ¿cierto? Porque los más sofisticados hacen coberturas de su capital, ¿cierto? Con los forward non-delivery y otros remesan al exterior, hicieron reducciones de capital, ha habido de todo, pero ha habido muchas modalidades de hacer esto, pero en lo que se desencadenó esto es en una demanda incrementada y como pongo ahí, en los últimos 3 meses, exacerbada por este miedo, ¿sí? Una vez que ya se decidió el presidente y sobre todo el gabinete, la gente ahí terminó, digamos, de convencerse de que ya estaba en una situación de pánico y la gente compraba dólares para guardarlos en el colchón, para llevarlos en sus viajes al exterior, cambiaba de fondos mutuos de soles a dólares, sacaba sus AFPs para comprar dólares y quedarse con los dólares, pero con eso se quedaban tranquilos. Y eso es lo que ha pasado. Y ha pasado, como les digo, de forma tan constante y tan creciente, los montos se han multiplicado por 3, por 4 en algunos casos, que realmente ha movido el mercado y le da una tendencia al alza. Si ustedes me preguntan, ¿esto ha sido un driver del alza? Sí. Para que deje de subir, ¿tendría que cambiar esto? Obviamente, ¿sí? ¿Ustedes ven esto cambiando pronto? Ya, yo creo que mi posición personal es que no lo veo cambiando pronto, ¿no? Cada sol que los peruanos ahorita ganemos, lo vamos a tratar de cambiar a dólares para proteger su valor. Y eso debería continuar mientras el gobierno no dé señales, las señales que esperamos de tranquilidad, de que vamos a regresar a un gobierno como estábamos acostumbrados los últimos 20 años. El siguiente tema,
Esto, obviamente, esta demanda, ¿qué generó? Salida de dólares. ¿Qué hace la salida de dólares? Que no haya dólares en el mercado, ¿cierto? Los dólares se han ido, esta cifra le he aproximado, ¿no? Porque se hablaba de 7.000 millones a 9.000 millones hasta el mes pasado, hasta julio, perdón. Entonces yo le he agregado unos 1.000 millones más para agosto y yo calculo, la salida de los dólares al exterior, ¿sí? Al exterior. Son dólares que se van del país, ¿sí? Y que ya no están, ya no forman parte de la oferta. Entonces, dense cuenta que esos dólares salen de los bancos, ¿sí? Los bancos, es más, han tenido por primera vez a partir del mes de abril, los bancos tenían normalmente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de exceso de los saldos que necesitaban tener en encaje, ¿sí? O sea, si su encaje era, voy a decir cualquier cosa, 100, ¿cómo se llama? 100.000 millones de todos los bancos en total, ellos tenían 103.000 millones en total. Habían 3.000 millones de dólares, perdón, de sobra en el mercado. Eso se ha vuelto cero en los últimos meses y ahorita ese exceso acaba de repuntar un poquito, pero ¿qué quiere decir? Que se han ido todos esos dólares que estaban en exceso en el mercado financiero, o sea, en los bancos. Sí han salido dólares, muchos dólares. Los bancos del exterior han hecho su tarea. No han sido los principales drivers por primera vez, por eso los he puesto en puesto 4, como ven, del ranking de los causantes de la subida, pero han contribuido, porque salían siempre a demandar y más bien cuando no salen a demandar, le generan un poco de presión. El mes de agosto hemos visto que los bancos del exterior han estado, no sé si porque los gringos están de vacaciones, pero por alguna razón han estado menos activos, ¿sí? En verano allá, ¿no? Mes de colegios, etcétera, salen de vacaciones y no hay tanto flujo. Entonces, se ha reducido un poco la demanda, pero en los meses de abril, mayo, julio, los bancos del exterior estuvieron muy, muy activos por el tema electoral, ¿no? Y el tema de gabinete. Tomaban muchas posiciones especulativas, ya saben, demandaban forwards, los NDF, demandaban dólares a futuro, generó una presión al alza. Eso es algo que quería, todo el tema de swaps cambiarios que expliqué era para explicar este punto. El Banco Central han estado utilizando el swap cambiario, como ya les expliqué, en lugar de vender los dólares, porque vender los dólares significa, ¿no?, sacarlos de caja. El swap cambiario es un instrumento derivado que simplemente ellos lo crean en sus libros, en su balance. Sin embargo, estos swaps cambiarios han venido perdiendo efectividad. ¿Por qué? Porque ya la demanda no es a futuro. Entonces, si el banco ya no tiene la demanda a futuro, tiene la demanda al contado, no necesita el swap cambiario. Además de eso, el swap cambiario les da una situación no muy buena, que es la siguiente. El swap cambiario te genera un pasivo en tasa variable en soles. ¿Y qué está pasando con las tasas variables en soles? Lo acabamos de ver. El Banco Central acaba de subir, de subir los encajes, es decir, está restringiendo la liquidez. Cuando la liquidez se restringe, las tasas de interés en soles suben. Es más, los swaps de tasa de interés se llaman Overnight Index Swap, que está subastando a partir de hace 10 días, 10 días, el Banco Central ya ha hecho, si mal no recuerdo, 27 de esas subastas, está justamente haciendo que la lectura de los bancos sea que la expectativa es que el Banco Central va a subir tasas en los próximos 3 meses. Que ahorita está en 0.50, quizá la suba a 0.75. Porque estos swaps ya no salen a 90 días en 0.50, sino salen en 0.70. Eso quiere decir que va a subir la tasa en los próximos 3 meses a 0.75. Eso anótenlo porque ya el mercado, o sea, los bancos que saben leer estos Overnight Index Swaps ya lo leyeron, pero el resto del mercado no lo ha leído. En la prensa todavía no se han dado cuenta, obviamente, ¿no? Probablemente porque no saben leer bien esta estadística, pero yo les garantizo que va a subir la tasa del Banco Central, la tasa de referencia, a 0.75 en los próximos 3 meses. Lo siguiente, los bancos locales. Los bancos locales normalmente se quedaban largos, o sea, una posición de cambios, más dólares que soles, en su posición de cambios, siempre han estado, estructuralmente voy a decirlo, largos en dólares. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Sus posiciones han estado cercanas a cero y planas. No podían tomar posiciones. Si querían tomar una posición de 200 millones, no podían porque salía alguien y se las demandaba. Para que se den cuenta qué tan fuerte ha sido la demanda. Que los bancos tenían que salir a cerrar sus posiciones para no quedarse vendidos y quedarse ligeramente comprados y no les afecte la subida del tipo de cambio. Esto ha empezado a cambiar recién ahora en agosto.
Recién ahorita ha empezado a subir. Como les digo, ausencia de demanda es mi lectura. Es decir, esta demanda exacerbada en agosto se ha frenado un poco. No sé las razones. He especulado con el tema de los gringos más tranquilos, con el tema político, digamos, esa es otra especulación que estoy haciendo, con digamos, el tema político estable, no tranquilo, no bien, sino estable. O sea, no hay grandes malas noticias, tratando de mejorar un poco, pero no hay una buena noticia. O sea, probablemente la única buena noticia que escuchemos, y no creo que haga regresar al dólar a niveles de prepandemia, no hay forma. O sea, no creo, lo veo muy improbable. Es pues una vacancia o algo por el estilo. Que sé que van a salir en las preguntas, no he visto las preguntas, pero es muy probable que me pregunten eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que el tipo de cambio regrese a los niveles prepandemia? Que de hecho Juanjo ya me había hecho esa pregunta ¿cómo se llama? Al inicio de la presentación. Y yo la verdad es que tendría que cambiar todo esto que estoy diciendo, cambiar para el otro lado, para que el tipo de cambio cambie de tendencia. Y eso es muy difícil. Entonces, básicamente el consejo que se lo voy a dar en unos instantes es, tenemos que comprar cuando hay correcciones de la baja. ¿Sí? Y vender, bueno, cuando está en su punto alto. Eso no es tan complicado porque pasa más de 4 días o el 80% del tiempo y solamente corrige en algunos momentos del día. Bueno, si el que quiere comprar tiene que buscar esos momentos. Hay que estar atento. Lo otro es, esto se ha vuelto ya una ley, ¿no? Antes se compraba dólares cuando era necesario, porque como estaba estable y no subía mucho, las empresas solamente compraban cuando necesitaban dólares. Hoy día es al revés. Se han protegido con dólares y nadie las quiere vender. Las vende cuando ya no le queda otra, pues ya me agoté toda la liquidez en soles, tengo que pagar impuestos y tengo que vender un cachito, lo vendo. Y lo voy a vender a un buen precio, así que no me entristece tanto, pero igual me entristece deshacerme de mis dólares. Eso ha cambiado por completo. Antes los dólares quemaban y ahora ya no queman, ahora son muy deseados. Eso es otro tema psicológico que es importante que nos está pasando en la mente y por eso nuestra mente nos dice compra dólares, no tenga soles, compra dólares, compra dólares. Finalmente, los AFPs, aunque no lo crea, han estado ofertando más dólares por los rescates de pensiones enormes que han tenido en los últimos meses. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hacían? Tienen activos en dólares y en soles, ellos, casi por igual. ¿Cuáles eran los que, una vez que le rescataban las pensiones, los que podían vender? Los de dólares, porque los activos en dólares venían registrando ganancias. Los de soles estaban hechos puré, o sea, los bonos en soles, etcétera, con todo este tema político, ellos hubieran tenido que realizar una pérdida. Entonces, ¿qué hacían? Vendían las acciones, o las acciones, fondos, bonos, lo que fuera, las inversiones en dólares, realizaban su ganancia, ¿sí? Pagaban las pensiones y una vez que volvían a tener recaudación, salían a demandar dólares para volver a comprar esas inversiones, ¿sí? Que tuvieron que liquidar y van recomponiendo los portafolios. Y no hacen casi nada en soles. ¿Por qué? Porque tendrían que reconocer pérdidas importantes por la posición importante que tienen en instrumentos en soles. Entonces, eso es importante ver qué ha pasado. Entonces, no podemos decir, las AFP salen siempre a ofertar o siempre a demandar. No, salen a ofertar cuando tienen rescates, salen a demandar cuando vuelven a recaudar y necesitan recomponer el portafolio. Y recomponer me refiero es volver a comprar esos activos en dólares, porque ahorita los activos en dólares, el mercado accionario estadounidense y externo, está en una muy buena situación. Así que hace todo el sentido del mundo, no solo invertir en dólares, sino ponerlos en activos en el exterior. Ok, con esto he explicado lo que ha sucedido y ahora eso nos sirve para poder decir qué es lo que creemos que va a pasar. Ojalá que me quede tiempo. Esto es lo que yo veo, porque siempre me van a preguntar, oye, ¿cuál es tu rango para el mes? Es bien amplio. Es de 4.02 y que es muy parecido a 4.20. Fíjense, este es el rango del último mes. Solo he puesto acá en la pantalla el Datatec del último mes para que vean. Subía, un día corregía, volvía a subir, y la razón por la que subía es porque sale demanda. Apenas corrige, porque hay una oferta o porque se tranquiliza el mercado, ya no hay tantas expectativas negativas un día, porque leen bien, no sé, la permanencia de Velarde en el BCR, etcétera. Pero todas las buenas noticias, ¿no?, que hacen una baja, inmediatamente aparece demanda y vuelve a subir. Y eso es lo que estaba pasando todo el mes, entre 4.03 y 4.12 prácticamente. ¿Y qué es lo que yo espero? Bueno, el rango es amplio. Si ven, no lo veo debajo de 4.02 y podría llegar a 4.20. No puedo garantizar, podría llegar.
Es lo que mis estimados de volatilidad y tendencia me dicen a dónde podría llegar en este mes. Estamos hablando en este mes, ¿sí? Recuerden que por ahí hay una, ¿no? Lo último que voy a hablar de proyecciones, una proyección de que podría llegar a 4.50, porque eso siempre me preguntan. Y la respuesta es, bueno, 4.50 lo dijo mi amigo Lucho Ganes de JP Morgan, porque cuando le preguntaron hasta cuánto puede llegar, y les digo, nadie lo sabe. Y absolutamente nadie sabe hasta dónde va a llegar, ¿sí? Pero igual, tenemos que dar una respuesta. Y solo hay dos formas de responder eso a los economistas. Uno, utilizar modelos econométricos, y es muy difícil poner todos los factores que puse en el slide anterior en un modelo. Y lo que hizo Lucho fue, dijo, no, voy a comparar con Venezuela cuando sucedió esto. ¿Cuánto fue la devaluación producto del tema electoral? Fue 30%. Sacó su línea y dijo, 4.50. Y no está mal, es un comparable, ¿no? Es como usar el método comparables, pero sí, es una posibilidad. No, finalmente los tipos de cambio son niveles psicológicos, ¿no? Si uno cree que va a llegar a 4.50, lo más probable es que llegue a 4.50. ¿Sí? Si uno, pero no digo que la mente lo es todo, solamente que influyen las expectativas, ¿no? Lo siguiente, las expectativas hoy día, inflacionarios, siguen siendo crecientes. Con expectativas inflacionarias crecientes, sabemos que esto hace una devaluación del tipo de cambio. Entonces, esto es en el mundo, o sea, el precio de la soya, el precio del aceite, el precio del maíz, el precio de todos los alimentos, por esta sobredemanda en China y menor producción en los países productores, ha hecho pues que estos precios de los commodities, en algunos casos, se han hasta triplicado, ¿sí? Y no podemos esperar de que haya un efecto no inflacionario en Perú. Esa inflación llega de todas maneras. Y como les decía, ¿no? Esto es lo que ya les comenté antes. El Banco Inicial ya redujo, ya está empezando a reducir los soles. Entonces hay menos soles para perseguir los pocos dólares que hay. Si se dan cuenta con estos puntos y este último, que es el panorama político, sigue enrarecido, no vemos cambios, no vemos buenas noticias, entonces va a afectar el tema económico nuevamente. Entonces, con esto les he resumido. Mi pronóstico es que el tipo de cambio, si nada cambia de lo que pusimos en el slide anterior y se materializa lo que estamos proyectando en este slide, la tendencia sigue siendo al alza. No tendría yo por qué decirles, no, ahora va a regresar. Tranquilos, esperen, va a regresar a 3.80 o 3.90. No tengo, el día de hoy, con la información que he puesto, que he analizado, que he compartido y que ahora seguro voy a responder sus preguntas, no veo ninguna razón para pensar que el tipo de cambio va a cambiar de tendencia al alza que viene manteniendo. Entonces, la recomendación es buy on dips, como dicen los gringos, ¿no? Compra cuando cae. Eso es hasta ahora. Entonces, ya llegamos a la parte de preguntas. Qué bueno que terminé. Voy a ir leyendo en el orden que llegaron. La primera es del impacto de la FED, que ya lo respondí. Mariela, no sé si tú quieres ayudarme con algo o... Sí, Alejandro. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a haber un comentario de Fernando sobre tu exposición y ¿Ya? luego de unas cuantas preguntas que he filtrado a partir de lo que no has contestado en la exposición, porque Okay. bastante de las preguntas están contestadas en tu exposición y les recomendaría a los participantes que se conectaron un poquito después del inicio que esperen a que les vamos a enviar el video a sus correos. También va a estar publicado en nuestras redes, así que lo pueden volver a revisar. Alejandro ha contestado bastantes de las preguntas que han hecho en el chat, así que les recomendaríamos volver a revisar el video. Y ahora con el programa lo que vamos a hacer es que Fernando dé unos comentarios y luego unas cuantas preguntas que sí son relevantes y hay interés para que las conteste. Fernando, director gerente de Diviso, te escuchamos. Muy buenos días a todos nuestros clientes y al público que tiene a bien atender esta convocatoria del Grupo Diviso. Un agradecimiento muy especial a Alejandro. Estoy seguro que ha cubierto, como a mí personalmente, las expectativas de su buena presentación, de que en 6 láminas nos ha dicho tanto. Eso está magnífico y creo que un agradecimiento especial a Alejandro. Creo que hemos tomado nota que
dónde se forma el precio del tipo de cambio, es en Datatec. Hemos tomado nota que es una empresa seria que tiene 24 años y que es una subsidiaria del grupo Bolsa de Valores de Lima, empresa que tiene cerca de 660 años, que está extremadamente observada. No digo regulada, porque Datatec es de mercado de over the counter, pero creo que los ojos están puestos de todos los reguladores, incluido el Banco Central de Reserva, por lo que es un lugar muy adecuado en donde se forma el precio. Lo segundo que hemos entendido es cómo se forman los precios históricamente, y también Alejandro se ha atrevido a poder determinar cómo se está formando últimamente, y lo cual también parece tan lógico, pero dicho a alguien que maneja la data y que tiene tanta experiencia, nos da una total claridad de cómo se forman el precio que viene por los bancos de inversión, el Banco Central, los bancos locales y un actor nuevo. El actor nuevo somos todos nosotros en especial, que él ha llamado como resto de mercado, y creo que tiene muchísima lógica. También hemos visto que, para no compararnos con mercados muy grandes, comparado con nuestros hermanos de la Alianza del Pacífico, ellos negocian 4 veces más, 2.000 millones en Colombia y en Chile, 500 nosotros manejamos diariamente en Perú, y creo que también nos da un tamaño de dimensión del mercado, y creo que aquí nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la dinámica del intraday? Y en este momento es full expectativas y flujos que han llevado pues a una devaluación que ha ganado al 2006, que normalmente cuando atravesábamos un proceso electoral era un 5% de devaluación, y esto nos ha llevado ahora a estar en un casi 20%. Eso quiere decir que entre la pandemia, que ha terminado en una expectativa para parte del país política, ha llevado a una devaluación del 14%, lo cual lamentablemente nos ha llevado a un cambio de tendencia. Y efectivamente, creo que nuestros clientes se habían olvidado de que el dólar era, bueno, era algo que estaba siempre ahí, que en Perú, a diferencia de otros países de la región como Colombia y Chile, tenemos total libertad para poder negociar cualquier tipo de monedas, en especial el dólar, y este cambio de tendencia pues es algo que ha venido para quedarse, no solamente por variables exógenas, sino porque en el corto plazo no se ve un cambio de expectativas de parte de los agentes económicos. Nosotros esperamos que esta proyección de corto plazo que Alejandro nos ha dado, haciendo el disclosure de que nadie sabe en el largo plazo, acá en Diviso ratificamos que creo que en el largo plazo depende de muchas variables. Tenemos que confiar en que a través de los últimos 30 años hemos tenido una senda de crecimiento, de libertades, de apertura, y que eso no debería cambiar. Sí es importante decir que, lo ha dicho también Alejandro, que el que está formando el precio, un alto componente de esta devaluación del 14%, parte es del extranjero, parte de las preguntas, son oleadas que vienen de afuera y no se pueden controlar, pero creo que es el miedo. Por lo tanto, ese miedo esperamos nosotros que se vaya dosificando, que haya cierta claridad, que muy a pesar nuestro tenemos que suscribir lo que dice Alejandro, que no hay todavía una variable de cortísimo plazo que nos dé cierta tranquilidad, pero los peruanos hemos pasado varias pruebas ácidas en los últimos 30 años, varias, y por lo tanto esperamos que esto pase, que haya una claridad y que volvamos a una tendencia de menor devaluación, que hasta cierto punto es traumática, porque estábamos acostumbrados a una estabilidad y ahora tenemos 20%. Entonces, muchas gracias Alejandro de parte del Grupo Diviso. Creo que dejo a Mariela para que ella pueda canalizar 2 o 3 preguntas. La audiencia está muy atenta seguramente a mayores aportes tuyos, y es que yo ahí lo dejo. Muchísimas gracias a nombre del Grupo Diviso. Gracias a ustedes. Mariela.
Gracias, Fernando, por el comentario. Alejandro, a ver, voy a hacerte dos preguntas a la vez porque una es muy corta y la siguiente ya es un poco para que elabores una respuesta. Hay un participante que está interesado en saber si él puede ver Datatec vía internet. La respuesta es no. Datatec es una plataforma que se instala como un Excel, así que se contrata y se instala porque tiene unos permisos especiales. Somos una plataforma segura. Y, gracias, Alejandro. Solamente para clarificar a algunos de nuestros participantes que de pronto no son institucionales, entonces no conocen un poco de esta parte del mercado. Y la segunda es, tal vez para tratar de ver un poco el vaso medio lleno, es ¿qué ventajas tiene el tener tipo de cambio alto? Si hay ventajas también, porque todo en la vida tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tú le ves? bueno, los exportadores, es decir, los que generan divisas en su, o sea, los que tienen posiciones de cambios positivas, ¿no? Entran más dólares que los que salen. Caso de un exportador, caso de las mineras, etcétera, están en su mejor momento. Hemos visto en las noticias, no es incorrecto lo que hemos leído. Las mineras están pagando sus deudas porque han podido vender sus dólares a un precio tal que les conviene pagar sus deudas en soles, dado que necesitan menos dólares para cubrir esa deuda tributaria que tenían. Entonces sí, obviamente, aquellos que generan dólares o aquellos que tienen más activos en dólares que pasivos en dólares, están felices. Los que no tienen activos en dólares, por ejemplo, que esa es la situación de todas las personas, porque las deudas hipotecarias, los bancos los fueron prohibidos pues de dar, no prohibidos, pero les pusieron desincentivos para que den créditos en dólares. Entonces, los que tenían antes créditos hipotecarios en dólares, ahora los tienen en soles. Eso ha sido un gran alivio, porque si no, imagínense cómo nos hubiera afectado a la mayoría de personas que podríamos haber estado endeudados en dólares. Pero piénsenlo, ¿no? La gente está demandando dólares, porque si sus flujos están en soles, es decir, yo gano en soles y mis pagos están en soles, y los únicos pagos en dólares que tengo son cuando viajo al extranjero, porque en verdad todo en Perú se paga en soles, excepto algunas cosas como, alquileres. Bueno, el que paga un alquiler en dólares, si pues él tiene un pasivo en dólares, él sí está preocupado. ¿Qué tiene que hacer? Generar el activo en dólares. Utilizar sus ahorros en soles, para generar el activo en dólares. El resto de lo que hemos hecho, los que no hemos tenido, digamos, esa situación de una deuda en dólares, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido nuestros soles a dólares, lo que yo he llamado el cambio de portafolio de soles a dólares por precaución, ¿cierto? Por este temor, que esperemos que terminen algún día. De nuevo, yo no veo señales que termine pronto, pero también espero, igual que Fernando, que eso termine, porque esta situación no es cómoda, no es sostenible y nos tienen una incertidumbre completa los últimos meses que a veces nos congela, no nos deja actuar. Así es. Okay. Así es, Alejandro. Gracias por tu respuesta, por la amplitud de tu respuesta, porque ha permitido responder una pregunta sobre la solarización de la economía, que tan blindados estamos de un participante, ¿no? En comparativo con los 80, que teníamos... Sí, los 80 se fue... Sí, se fue muy atrás, ¿no? Yo diría, si comparamos el inicio o sea, hace 20 años, la dolarización estaba por encima del 60%. Ahora ya está cercana, alrededor del 30 y tantos por ciento, y hemos llegado al 30% en algún momento. Sin embargo, eso se está revirtiendo ahora, lo estamos viendo, ¿no? Los pocos dólares, si no se van afuera, se quedan acá, y esa situación se va a revertir. Entonces, eso lo que quiere decir, o sea, la forma en que deberíamos leer ese ratio de dolarización es que la economía se dolarizó al 70% producto de la crisis del gobierno 85-90, ¿cierto? Porque no era una economía altamente dolarizada, se dolarizó producto de esa crisis. Y miren cuántos años nos ha tomado bajar ese 70, 60 a 30. Ahora va a haber un salto nuevamente hacia arriba, no sé cuánto, no he visto la última estadística, y de nuevo sabemos que va a tener, para solarizarse nuevamente, va a tener que pasar algún tiempo. Eso al ciudadano de a pie no le afecta. A quien le afecta es al Banco Central, porque mientras más dolarizada está la economía y como el Banco Central no controla la oferta monetaria de dólares, sino solo la de soles, sus herramientas de política monetaria tienen menor efecto. Ese es el único gran afectado. Obviamente en el día a día, Fernando seguro
quiere observar algo, en el día a día sí vemos pues más demanda de dólares, ¿no? Nuevamente lo que pasó en los 90, la gente por cualquier razón quería solamente dólares, ¿no? Soles que tenía los cambiaba a dólares. Sí, Fernando. Vi una pregunta que también quería hacértela, Alejandro. En el último informe de inflación del Banco Central, que es una autoridad en las opiniones, mencionaba que hay 17.000 millones de exportaciones para este año, producto de los metales, básicamente, entre otros, y que para el próximo año era 20.000 millones. Esta sumatoria de mayor dólares que llegarían a la economía, ¿en qué magnitud podrá contrarrestar esta tendencia, al menos la influencia en las expectativas de corto plazo? Por favor, Alejandro. A ver, sí, nos vamos entonces ahora al rubro macro. El rubro macro efectivamente lo que uno hace le da la idea de decir, ok, va a haber una oferta importante, eso es lo que yo traduzco eso, ¿no? Va a haber una oferta importante de dólares más grande que la de los últimos años, gracias a que, como dice el Banco Central, y tiene razón, a que los precios de los commodities están en sus precios récord, precio del cobre, etcétera, de los minerales, y eso va a generar una mayor entrada de dólares a la economía, ¿ok? Entonces, yo lo que les he venido diciendo es, ¿qué ha sucedido en los últimos 18 meses? Más demanda de dólares que oferta, y esta entrada de dólares de exportaciones es la oferta. Les voy a poner en sencillo cuáles son las dos únicas formas de que entren dólares a la economía peruana. La primera es esta formal, balanza comercial, exportaciones, que ya vimos que van a entrar más dólares, y la otra es la que no nos gusta, pero sabemos que también entra. Entrarán pues unos 3.000 a 5.000 millones o más de dólares a la economía peruana producto del narcotráfico, ¿sí? Producto del lavado. Cada vez es más difícil que eso ingrese a la economía de forma grande, es decir, de bloques grandes, pero todavía entra, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos negar. Ese dinero sí está en la economía. Entonces, vamos a decir que esa oferta se mantiene constante, que la oferta es creciente de las exportaciones. Entonces, yo diría, se va a incrementar la oferta, pero como también vemos que la demanda se incrementa, yo no podría decir ahora si esta oferta va a cubrir la sobredemanda que hay. Solamente nos da un lado de la ecuación. ¿Va a haber más oferta de dólares? Genial, sí. ¿Va a ayudar a amortiguar? Perfecto. ¿Va a sobrepasarla? No sé, porque todos los factores que hemos estado viendo prácticamente han sido ¿cómo se llama? De mayor demanda. Y eso es. Gracias, Alejandro. Solamente una última pregunta, ahora sí con esto cerramos, para irnos un poco del mercado local. Tal vez nos puedas dar un comentario. ¿Qué expectativas tienes tú sobre si en este mundo global ya un poco turbulento y de incertidumbre, el dólar puede estar perdiendo su hegemonía como depósito de valor y más bien el yuan tiene una mayor participación como este atributo, ¿no? Eso es algunas preguntas de los participantes. Sí, sí, esa pregunta siempre sale y la he escuchado los últimos 4 o 5 años en que hay esta preocupación, o sea, no preocupación, hay esta tendencia de creer de que el dólar va a perder su hegemonía. Y de verdad voy a hacer una respuesta corta. Lo que ha venido pasando los 4 o 5 años es que eso no ha sucedido, ¿sí? Y yo no soy quien para decir, no, perdón, faltan 3 años para que suceda, o faltan 5 años, o eso va a suceder de todas maneras en algún momento. No, yo sí creo que es una posibilidad, pero que hasta ahora no ha sucedido. Si yo lo veo en el corto plazo, la respuesta es no. Perdiendo el dólar su hegemonía, no. No en el corto plazo, no en los próximos 2, 3 años quizá. Y cuando venga una nueva moneda, eso vamos a tener que ver ese efecto. Yo solamente les trato de recordar a los que vivieron en los años 2000, lo mismo pasó con el euro. Apenas se forma la zona de euro, dijeron, no, es la nueva moneda más fuerte. Tuvo un super boom los primeros meses y después se cayó. Y nadie más pensó que la economía se iba a eurizar o yuanizar como ahora. La hegemonía del dólar es realmente fuerte. Y la economía americana viene fuerte actualmente y los siguientes años, creo yo, a pesar de todo lo que vemos en todo día. Yo creo que esa fortaleza se va a mantener, así siendo muy grueso, sin entrar en los sectores y detalles. Por ende, no veo esa posibilidad cercana en respuesta corta, porque podríamos hablar horas de horas del yuan y de la economía mundial. Correcto, correcto. Muchísimas variables en juego de todas maneras, pero creo que ha sido
brillante en el resumen de tu visión, y no solamente en este aspecto, sino en toda la exposición. Ahí puedes leer los comentarios que te hacen nuestros participantes. Todos están muy, muy satisfechos con la exposición. Y bueno, tenemos que dar por concluido este evento, que nos hemos pasado un poquito de los minutos que usualmente programamos para estos webinars. Te agradecemos muy especialmente por esta información que le has dado a nuestros participantes. Estamos seguros que es muy útil para ellos. Ha sido bastante pedagógico, ha sido incluso, y además esto se alinea con nuestro propósito, ¿no? Para nosotros, decimos que con Diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos, ¿no? Y este es nuestro compromiso con nuestros clientes. Te pido por favor, Alejandro, que dejes de compartir para poder poner como cierre el video tutorial de nuestro módulo Divicambio, que ya lo pueden utilizar nuestros clientes. Y les pedimos por favor que todos los comentarios que tengan para Alejandro lo dejen. Él seguramente se va a quedar unos minutos aquí leyendo mientras transmitimos el video. Ahí incluso tenemos pedidos de que mandemos información de Datatec. Algunas empresas que son nuestros clientes también quieren ya participar de esta plataforma. Así que en este momento les dejamos el módulo de Divicambio y agradecemos. Que tengan muy buen día. Gracias a todos por quedarse, sobre todo hasta el final. Buen mes para todos. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a Divicambio, donde podrá cambiar dólares desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. En la página principal de acceso web para clientes, escoja la opción Dirigirse a Divicambio. Después, dirigirse a Registrar operación. En el espacio de tipo de monedas, colocar el monto de dinero que desea cambiar. Seleccionar el banco desde donde realizará la transferencia, la cuenta de destino y el origen del fondo. Dar clic en Siguiente y a continuación le aparecerá el resumen de la operación. Hacer clic en Ya transferí y luego le aparecerá un espacio donde debe registrar el número de la operación. Finalmente, visualizará el listado de sus operaciones donde podrá hacer seguimiento al estado de las mismas. Diviso. Altas finanzas para todos.